¿Qué tal? ¿Cómo les va? Miércoles 18. Es decir, técnicamente estaríamos entrando esta noche en veda. Veda que no se van a respetar en las redes, porque las redes no están incluidas en la veda electoral. Aún. Lo que pasa es que las redes no se rigen por la legislación argentina. Entonces tendrán que esperar a que en los Estados Unidos están las sedes de las empresas, por ejemplo de ex Twitter o Facebook o la que fuera, Telegram por ejemplo, se le ocurra decir: vamos a hacerle caso a estos muchachos que viven en el sur, que por algún motivo que viene del fondo mismo de la historia, supone que su sociedad necesita 48, 72 horas para reflexionar. Si fuéramos una sociedad reflexiva, jamás hubiera gobernado el peronismo. Es decir, que nuestra propia historia declara que, por decirlo de alguna manera, que la veda electoral es un disparate. Otro disparate es la prohibición de la venta de alcohol. Es decir, que vos el domingo, después de votar, qué sé yo, te decís a tu mujer: vamos a comer, y te sirven agua mineral. No venden alcohol. Ahora, en las esquinas siguen vendiendo droga. Eso no hay ningún tipo de inconveniente. Cuando faltan pocas horas para iniciarse este proceso, para mí ridículo, de veda electoral, pero bueno, se supone que los argentinos necesitamos reflexionar, se están sucediendo algunas cosas que son sumamente interesantes. Se le pidió al doctor al abogado Juan Alberto Benavides y al abogado Alejandro Villordo, que integran la Cámara de Apelaciones de La Plata, el jury. ¿Por qué? Porque son los dos jueces que decretaron la nulidad del caso Rigó, Chocolate Rigó. No se pide la Cámara no puede pedir una nulidad. Lo que pasa es que el abogado tuvo piola y pidió un habeas corpus. Un habeas corpus tiene que ver con, yo por ejemplo, el abogado, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de La Plata debería sancionarlo, porque su accionar lo que buscó fue dilatar el acto de justicia, de investigación. Y los abogados somos, según lo que dice la ley, auxiliares de la justicia. Debemos defender. Lo que no debemos es interrumpir el normal curso de del proceso. Y un sujeto que es detenido en fraganti delito no se puede pedir habeas corpus. El habeas corpus se pide cuando alguien es detenido sin causa, sin un elemento causal que lleve a la privación de la libertad. Y acá el elemento causal es que el muchacho tenía 40 y pico de tarjetas de crédito y estaba sacando la plata de 30.000. Es al menos una figura jurídica a ser revisada, ¿verdad? Bien. Bueno, estos dos camaristas tendrán que explicarlo en un jury. Pero lo que nosotros no debemos olvidarnos nunca, que esto ocurre durante el gobierno de Axel Kicillof, no sobre el gobierno de nadie, no, el gobierno de Axel Kicillof. Está bien, la legislatura es un poder aparte, pero Axel es el que transfiere el dinero. Axel debería decir: muchachos, estamos en la lona, endeudados hasta la perinola, no pagamos el bono de 35 millones de dólares por los cuales nos iniciaron el Discovery, etcétera, etcétera, están todos siendo investigados.
paremos un poco la joda. Bien. Conocimos a la señora Lilia Leimón se pronuncia. Entre paréntesis, tiene un inglés bastante malo. Ella habla de una cámara, la agarraron en una cámara. Si no estaba producida cuando la grabaron. A mí no me interesa si se acostó o no se acostó con Milei, porque la verdad lo que yo sé es que es un hecho de carácter imposible, salvo que se acuesten a dormir la siesta. Pero independientemente de eso, cuando la periodista de, creo que de La Nación Más, Guadalupe Vázquez, la entrevistó, porque fue lo que consiguió que la entrevistaran, dijo, bueno, no, que sí, que no, que bueno, generó una cosa que no le importa a nadie. La vida privada de la gente, según el artículo 19, es privada, es decir, no es. ¿Cuándo la haces pública? Cuando vendés tu vida privada, es decir, cuando te interesa mandar un mensaje subliminal, como decía un psiquiatra amigo mío. Si vos te disfrazás de loca, hablás como loca y tenés una moral de loca, es porque sos loca. Loca no en el sentido psiquiátrico, ustedes me entienden, ¿verdad? Bien. A raíz de las declaraciones de esta chica que tienen ella y su abogada, vaya a saber dónde estudió esta abogada, plantean la posibilidad de que el hombre rechace la paternidad, cosa que de hecho puede hacer, no necesita una ley. El hombre puede no reconocer una paternidad, a contrario sensu, le obligan a hacerse un ADN. Por una simple y elemental razón que evidentemente la abogada de esta chica, Lilia Leimone, de la Libertad Avanza, estaba en el baño cuando explicaron esto. Es decir, se pasó media carrera en el baño. No son los derechos del padre que la ley protege, mucho menos los de la madre. Protege los derechos del menor. ¿Y por qué digo menor y no digo niño y niña, como dice UNICEF? Porque yo sigo al profesor Sajón, y para una simplificación procesal se llama menor aquel que no es mayor. Y como no en todos los países del mundo la minoridad está conformada en una edad, por ejemplo, hay países que uno deja de ser menor a los 14, otros a los 16, otros a los 18, otros a los 21. Entonces, para que sea más claro de qué estamos hablando, el profesor Sajón hablaba, fue uno de los redactores, por no decir fue el redactor, del Pacto de Derechos del Niño, Pacto Interamericano de los Derechos del Niño. Algo del tema entendía el hombre. Se le dice menor a aquel que no es mayor y que al ser mayor recupera o ejerce todos los derechos que la ley le da, le otorga. Muy bien. El proyecto de la amiga de esta señorita que dice ser abogada es que el varón es normalmente engañado, porque el profiláctico puede, y lo digo textualmente, abro comillas, el profiláctico puede ser pinchado, cierro comillas. La fuente de esta declaración de un alto valor científico es la abuela de Lilia Leimone. Ella dice, mi abuela decía, es muy factible que ella sea descendiente de una familia cuyos profilácticos fueron pinchados.
Y yo pensé inmediatamente en muchas personas que conozco que se pasaron muchos años en pareja luchando por tener hijos. Yendo al médico, sometiéndose muchas veces a tratamientos que son invasivos, muchas veces a tratamientos que son muy desagradables. El hombre haciendo recuento de espermatozoides, la mujer teniendo que hacerse intervenciones quirúrgicas para ver si el endometrio y qué sé yo. Es decir, qué poco interés sobre la gente que no puede. A mí me gustaría saber que me diga este personaje que la van a votar como diputada nacional, junto a otro montón, porque gracias a estas declaraciones de una enorme profundidad científica y jurídica, hemos conocido un montón de señoritas que van a integrar a la lista. Es un book berreta de un hotel berreta de Centroamérica, tipo Panamá, digo, qué sé yo, Nicaragua, Costa Rica. No, Costa Rica no tanto, pero Panamá, Nicaragua, El Salvador, pero no de los grandes, de las cadenas Hilton, no, de un hotel berreta, 2 estrellas. Y se muestran tal como son, porque digo, la Chicholina, que en la década del 70, del 80, fue diputada en Italia, todo el mundo sabía que era una actriz porno. Y ella explotó su profesión y fue electa diputada. Aún así, su labor parlamentaria fue muy interesante, porque abogó por la búsqueda de la certificación médica, por la protección médica de las profesionales del sexo, por lo tanto de aquellos que consumían sexo con profesionales. Al menos lo de la Chicholina tuvo un efecto positivo. Ahora yo no sé de estas chicas qué nos pueden llegar a ofrecer en un país donde tenemos un señor como Martín Insaurralde que del manejo veterinario hace gala. Pero esto es el cierre de campaña, aparece todo. Vos podés proponer un proyecto de ley que sea un disparate. Gracias a Dios nunca va a tener mayoría mi ley. Ni ahora, ni nunca. Me da mucha pena que le den prensa a esta gente. Pero entiendo, porque la prensa dejó de ser una actividad de información para ser una actividad de publicidad. Es decir, son publicistas más que periodistas. No lo digo por la señora Guadalupe Vázquez, lo digo en general. Muy bien. Apareció Mami. Alguien me dice que es un video viejo. No, es un video de hecho hace 48 horas. Yo le contesté a esa cuenta, yo no soy arqueólogo, soy abogado. Pero normalmente la información que recibo no es vieja, es nueva. Pero aún así la chequeé para retuitearlo, porque es la vicepresidenta de la Nación. Chequeé su origen. Porque hoy uno tiene que preocuparse porque te imitan la voz, porque la inteligencia artificial ha hecho a Lionel Messi hablar en inglés british. Que sí podemos encontrarnos frente a cualquier cosa el día de mañana. Me da una enorme pena, pero bueno, en un país que no usa la inteligencia, que usen la inteligencia artificial de la cuántica para crear figuras, qué sé yo. Lo importante es que estemos sobre aviso de que hay que desconfiar de todo.
Los dichos de la señora vicepresidenta son como penosos. Está hablando de otro gobierno. Ella se pone como una comentarista de un gobierno que no integra. Es decir, de una fórmula donde ella nunca estuvo. Es decir, está hablando la ex senadora. En estos 4 años no sé de qué trabajó, además de ir cada tanto a Comodoro Pi. Pero hablaba de lo que propone para el futuro. Madre de Dios, tuviste 4 años para hacerlo. Cuando todo el mundo reconoce, porque ella sí lo dice, esta gente está en el gobierno porque los votos los puse yo. Massa depende de los votos de Mami para tener alguna esperanza. Porque la información que yo tengo es que los varones del conurbano lo van a traicionar. Ojalá me escuche, Sergio. Que las operaciones que intentaron hacer contra Montenegro son tan burdas, que se las deshace un vecino bien intencionado de la ciudad de Mar del Plata, es decir, de el distrito de General Pueyrredón. Un vecino bien intencionado se la desarmó. Porque eso tenía que ver con un montón de tweets que mandaron gente les aconsejo, los que son usuarios de ex Twitter, la X, es que cuando vean una noticia, vean el origen y la cantidad de seguidores que tiene. Esto nada dice, porque hoy los seguidores se compran, siempre se compraron. Pero ya están desatados. Entonces un tuitero con 17, 20, 25, 30 seguidores, que cuando vos lo seguís son otros trolls, todos con nombre de fantasía, un nombre y un número. Con ese nombre y ese número cobran en el instituto. Está todo muy organizado. Y supongo que los que me saben quién sois coincidirán que yo tengo buenas fuentes para hacer estos comentarios. Muy bien. La operación contra Guillermo Montenegro fue un fracaso. Al contrario, lo que genera es la indignación del hombre y la mujer media de Mar del Plata, que lo conoce como intendente, que está muy contento con él como intendente. Muy bien. Pero los intendentes del Gran Buenos Aires, sobre todo los del primer y segundo cinturón, le van a hacer un feo a Sergio. No va a ser muy grosero, pero le van a hacer un feo. Porque ellos van a privilegiar la posibilidad de su reelección sobre la candidatura de Sergio, y ni hablemos de Kisi. Siempre hubo delivery en el peronismo. Siempre. Pero el peronismo le sobraba capital político para hacer delivery. No se notaba tanto. Porque el peronismo ganaba por el 43, por el 44, 45, 50%, como algunas veces ganaba la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, un corte de 5 o 6 puntos no se notaba. Y cuando alguien preguntaba te decía, no, son gente que no es peronista, pero está contento con el intendente. Cosa que solía hacer Gustavo Pose. Lo que pasa es que a Gustavo le contaban unas costillas. Fue el único que tenía, no él, su padre, la suficiente inteligencia como desde el año 83 armar un movimiento que se llamaba, que era Pose Perón. Es decir, había un grupo, un movimiento, un comités, etcétera, etcétera, unidades básicas que se reconocían a sí mismos peronistas, pero en orden local lo votaban al Cholo, a Pose. Por lo tanto, ahí el corte de boleta desde el inicio
era difícil detectarlo. Pero una vez muerto el cholo, ese grupo desapareció, porque los años no pasan solo para mí, también pasan para ellos. Pero va a haber una traición masiva, que no sé si es traición o es simplemente darle a la sociedad de los pueblos la opción de que voten. Ahí el pollo sobrero, ese muchacho que tenía el pelo rubio tan bonito, que dice que va a trabajar para Milei, que es un muchacho de la ultraizquierda, casi con lenguaje trotskista, que ahora se cortó el pelo, está más prolijo, le deberá explicar a sus representados que participa de un grupo político que pretende privatizar los trenes, hablando de que cuando los trenes estaban en manos de los ingleses funcionaban muy bien. No hay lugar en el mundo, ni en Japón, mi querido Javier, que sos muy ignorante, donde los trenes no sean deficitarios. Ningún lugar. Algunas de las empresas norteamericanas compensan las pérdidas del transporte de gente, de personas, con la tarifa de la carga. Porque en carga los trenes, sobre todo en los Estados Unidos, en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, que son territorios muy grandes, el tren es mucho más económico que el transporte vial, como pretendíamos en el gobierno de Macri que fuera acá, que el transporte ferroviario abaratara los costos para que los productos de las economías regionales llegaran a los grandes centros de consumo de una manera más económica. Bueno, ahora Sobrero tendrá que explicarle a los muchachos de ferrocarriles, sobre todo del ferrocarril oeste, es decir, el ramal Moreno, Morón, que está bueno privatizar el ferrocarril. Ahora, vuelvo a repetirles, no hay lugar en el mundo, ni siquiera en el Japón con sus ultra rápidos ferrocarriles, donde este medio de transporte no necesite ayuda del Estado. Patricia iba a cerrar en la plaza que está justo enfrente de la Intendencia de Loma de Zamora. Se la llenaron de carpas. De todo tipo. Se van a otra plaza, ahí en Twitter dicen cuál. Después buscaré para informarlo, porque me acabo de desayunar de esa situación. Pero bueno, ya veremos. Me parece una actitud de temor, básicamente es una actitud de temor, porque si yo estoy seguro, cerrame la campaña donde quieras, a mí me importa un bledo. No pasa absolutamente nada. Muy bien la movilización en Cuyo, en San Juan, en San Luis, estuvo bien ahí Patricia. Me parece que va a haber una sorpresa. Digo, a ver, para que nos pongamos de acuerdo, porque hay muchas confusiones al respecto. Voy a repetir lo mismo que dije ayer, para que no haya dudas. Las provincias cuando deciden cambiar el gobernador, votar a un gobernador distinto al que tenían, ya es un hecho, yo no diría revolucionario, pero es un hecho. Es una decisión, no es menor. Y por lo general es un combo. Hay un combo, una sensación de fin de ciclo
apostamos a un nuevo gobernador y casi como una réplica, en todas las provincias donde el peronismo perdió, feo, Santa Fe, Chaco, San Luis, San Juan, en estudios de campo hechos en esas provincias, ni hablemos de Santa Cruz, tuvo que ver el gobierno federal. En el estudio de campo que se hizo, que siempre se hace, lo hace el radicalismo, para ser sinceros es así, lo hace el radicalismo. El radicalismo hace un estudio de campo, terminada la elección, nos vaya bien, nos vaya mal, para saber qué hay que mejorar, o cuáles han sido las razones por las cuales hemos ganado, o ha ganado un socio nuestro, en este caso el PRO. Y en todos los casos hay un alto índice de responsabilidad en el gobierno federal, más allá de las chirinadas de Capitanich, de las tonterías de Uñac, de la cuñada de Cristina, es decir, más allá de todo eso, hay un componente nacional en el enojo provincial al momento de cambiar el voto. Entonces, si esto es así, si hay un componente nacional al momento de cambiar el voto y cambiar al gobernador, y a la gente del interior le importa mucho más su gobernador que su presidente, esto lo hemos hablado muchas veces, eso lo observo acá permanentemente. No solo acá, lo he visto en todo el país que he conocido, y he conocido casi todo. Si yo cambio de gobernador porque no me gusta el gobierno nacional, ¿por qué razón voy a votar, después de cambiar de gobernador, al gobierno nacional? Es decir, voy a darle un voto de confianza a aquel que es el causante de que yo cambie de mi voto a nivel provincial. Este razonamiento, que lo deberían hacer los periodistas de la capital, las empresas de encuestadoras, que son todas de capital, son todas de Ciudad de Buenos Aires, no lo hacen, porque creo es muy costoso, y dos, nos toman a todos nos subestiman, para no decir una grosería. Total, yo he hablado con muchos de ellos, por eso sé lo que estoy diciendo. Si es un papelón, cambiamos de nombre, Guillermo, no te hagas problemas. Para la mayoría de estas empresas, la política es un negocio que aparece cada 2 años, es un plus, viven de otra cosa, viven de productos, viven de estudio de mercado para ver dónde se pone un gran supermercado, dónde se pone una gran cadena de tiendas. Con esta recesión y esta inflación, en ninguna parte, que sí, en realidad es casi lo central de sus ingresos, la publicidad política, porque no, las encuestas ya dejaron de ser una medición de la sensación de la sociedad para convertirse en parte de la publicidad. Pero ya la gente no es tonta. Entonces, redondeo con esto. Volviendo un poco a los números que les contaba ayer, que hoy hay números distintos publicados por La Nación, que ya dice, no, yo los acompaño hasta la puerta del cementerio, no me hagan entrar. Y menos al cementerio de Flores, porque yo tengo una tumba en la Chacarera, en la Recoleta, te dice la gente de La Nación. ¿Por qué razón, si yo cambié de gobernador en el Chaco, porque el Coqui Capitanich era muy oficialista, era muy de Fernández, muy de Cristina, por lo tanto muy de Massa, lo castigo por eso, más allá del tema de los chanchos? ¿Por qué los iría a votar?
Y quizás el caso del Chaco sea, la razón sea más local que nacional. Pero ¿qué pasa con Uñac? Todo el mundo hablaba bien de Uñac en su provincia. ¿Por qué no lo votaron? Porque Uñac estaba abrazado al gobierno nacional. Digo, Alicia Kirchner, ¿por qué no la volvieron a votar a Alicia? Porque Alicia es el gobierno nacional. Entonces, vuelvo a repetir, si yo cambié de gobernador porque no quiero el gobierno nacional, ¿por qué lo votaría Massa? Entonces, lo que yo dije ayer y estoy diciendo hoy, lo confirma la nota de La Nación, que le da a Patricia el 41,8% de intención de voto. Y están peleando el segundo lugar, bastante lejos, Massa y Milei. Entonces es posible, con un esfuerzo nuestro en estas últimas horas, que Patricia gane o pudiera ganar en primera vuelta. Eso es un deseo, pero yo al deseo le sumo lo que dijo La Nación. Y La Nación le puso nombre y apellido a la encuesta. Entonces, ¿cómo explica La Nación que en una semana de estar en el 23% pasó al 41%? Casi el doble. Pero eso lo veremos después del domingo 22. Yo estoy como sereno. Entonces, como es un sentimiento nuevo en la política para mí, porque aún en la elección del 2019, está Anita acá a mi derecha, no me deja mentir, yo alguna participación fuerte tuve. Y fue la última vez. Pero tengo una sensación rara, como una sensación de gallego tranquilo, que esto está más o menos resuelto. Por lo que veo, no por lo que me dicen. Hoy retuiteé un mensaje de Facebook que me mandó Manolo Atencio, que es un dirigente radical de La Matanza, que le tocó en los últimos 40 años pelear con la más fea, desde Catán, desde La Tablada, exultante. Fuimos a repartir boletas donde nos tiraban con piedras, y no solo nos reciben las boletas, sino nos piden más boletas. Un matancero, un tipo que no se movió nunca de La Matanza, fue concejal mucho tiempo, etcétera, etcétera. Un tipo que no se movió de su barrio, vive en la misma casa que le conocí en el año 83. Lo único importante y nuevo que hizo fue ponerle cloacas, va a decir poner un pozo ciego, y cambiar la tierra por baldosas. Y mejorar el techo, las paredes un poco. Sigue moviéndose en colectivo, no tiene auto, todos sus hijos terminaron el secundario, y los 3 de los 4, porque en ese caso 3 de los 4 están en la universidad. Su optimismo me llenó de optimismo a mí, porque él está en Matanza, no es que está en San Isidro, en Vicente López, no, está en Matanza.
Y no está en San Justo, está adentro, está en la Matanza Profunda. Su alegría, su seguridad me dio alegría y seguridad a mí. Pero como decíamos ayer, las horas por venir son nuestras. Larguemos el teclado y hablemos con la gente. Hagamos la militancia de la... Esto lo pueden hacer mejor las mujeres que los hombres. La militancia de la cola del supermercado. Qué barbaridad los precios. Con este gobierno no se puede más. Y qué desfachatado Massa, que nos llevó a esta inflación, pretende ser presidente. Listo. Y cállense, la discusión va a empezar sola. Estamos bien. Ojalá el lunes reciba muchos tweets que me digan: vos nos advertiste que nos iba a ir bien. Va a decidir la sociedad su madurez. Nosotros simplemente sabemos lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Pasen un lindo miércoles, nos vemos mañana, sean buenos, pórtense bien. Estamos bien.